Buenos días a todos. Espero se encuentren sanos juntos a sus familias y seres queridos. Me es muy grato darles las bienvenidas a este conversatorio que denominamos ecosistemas digitales. Tenemos invitados de lujo que le dan un toque de distinción al conversatorio. Los temas que trataremos son ecosistemas digital de la salud, donde veremos oportunidades para el crecimiento y la generación de nuevos ingresos. Tendremos dos paneles que harán mucho más dinámico el tema para conversar y tenemos expertos para ver perspectivas y experiencias sobre lo que son las implementaciones de ecosistemas digitales. Y después un panel interno de EY donde tendremos tendencias que impulsan el resurgimiento del ecosistema de salud, más o menos lo que sería un roadmap o una hoja de ruta de la transformación. Al final contaremos, como dijo recién Lina, con un espacio para responder las preguntas. Sabemos que el sector, junto con las organizaciones y sus ecosistemas, están gestionando uno de los desafíos de cambio más importantes de sus historias. No solo es por el impacto en la forma como operan, sino porque se aceleró el cambio en el lugar de trabajo como nunca antes. Como resultado de la pandemia, hemos observado, por ejemplo, que el sistema de salud está migrando a consultas en línea y telemedicina. Telemedicina, un concepto que lleva más de 70 años, ¿sí? Y esto se adoptó a gran escala producto de la COVID. Un estudio que realizamos internamente en varios países de la región de Latinoamérica Norte describe cuáles son los principales factores que están generando la presión en el ecosistema de la salud actual. Y muestran que la transformación de la industria tiende a un sistema más digital. Lo pone o lo define como un tema prioritario. Sabemos y es claro que el sistema de salud en la región a nivel mundial está sufriendo cambios importantes. La misma investigación que hacía referencia recién de Iguay muestra que a raíz de la crisis sanitaria y económica que se desató producto de lo que es la pandemia, tenemos varias oportunidades, ¿sí?, de negocio y para gestionar, y entre ellas uno de los resultados indica que el 93% de colombianos, mexicanos, ecuatorianos y centroamericanos sí van a cambiar sus hábitos de cuidado, y el 62% mantendría la costumbre de las consultas médicas en línea post-COVID. Con lo cual esto lo que va a generar son nuevas oportunidades de ingreso. Para mí es un orgullo compartir esta charla junto a destacados profesionales. Sin más preámbulos, le doy la palabra a mi socio Roberto Aguilera. Espero lo disfruten y sea provechoso. Muy buenos días a todos. Como primera parte de este webcast, muchas gracias por la presentación, Andrés. Vamos a empezar con mi querido socio Diego León, con la parte del documento que sacamos de ecosistemas de salud. Hola Roberto, buenos días Andrés, muchas gracias por la presentación. Vale, buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta conversatorio sobre ecosistemas digitales. Y como lo mencionó Andrés, obviamente hoy tenemos mucha tecnología alrededor de todo el ecosistema de salud. Igual hay mucha presión por poder optimizar los costos de prestación y por supuesto también de poder proveer una salud más accesible a la población. Y dentro de esto hemos visto que toda la pandemia del COVID-19 lo que ha venido es acelerar toda esta necesidad de poder trabajar mucho más eficientemente integrado como sector. Y por eso, como igual hemos considerado que es importante poder trabajar en esta publicación que le hemos denominado Sistemas Digitales, el imperativo del sector. Y el día de hoy, básicamente, o lo que ustedes pueden tener en esta publicación, quien no tiene, con gusto nos describe, puede poner en el Q&A su requerimiento, se puede compartir la publicación. Básicamente, queríamos comentarles un resumen breve de lo que es esta publicación, que la hemos dividido en tres aspectos, ¿no? Uno, ¿qué factores creemos que están generando presión en el ecosistema de salud global? Cómo estamos mirando como igual el ecosistema de salud digital, y finalmente hablaremos de las tendencias de ecosistemas digitales a nivel global, regional, que estamos mirando y que por supuesto será corroborado con el panel de lujo que tenemos hoy, que nos estará acompañando Alejandra Jaramillo, Jorge Wins y Ismael Ceballos. Y finalmente con nuestro equipo interno también, que nos está diciendo cómo estamos viendo estos procesos de transformación que están existiendo en las organizaciones de salud de nuestra región. ¿Sí?
Básicamente lo que hemos visto, y esto lo comentó Andrés, es el COVID-19 lo que ha venido es acelerar un proceso, una necesidad de trabajar en ecosistemas muy apalancados en todo lo que ha habido en desarrollo de nuevas tecnologías a disposición de los diferentes actores del sistema de salud. Obviamente también es cierto que estamos frente a un entorno donde cada vez tenemos que dar respuesta a un número mayor de personas en este caso con enfermedades crónicas, donde también la población tiene y está creciendo en la expectativa de vida, también obviamente la presión, en este caso de todo lo del sistema de salud a optimizar los costos de prestación, la necesidad imperiosa de especialización en el sector, ese incremento y la demanda por proveer una mejor experiencia a los pacientes, lo que ha venido generando que efectivamente como pacientes se esté buscando cómo se puede tener mejores resultados, un mejor servicio más adecuado a un precio más asequible. Como prestadores, en este caso, cómo podemos ser más rentables y prestar mejores servicios. Como pagador, justamente, cómo puedo generar ese equilibrio de rentabilidad. También, en este caso, a todos los reguladores del sistema de salud, de cómo puedo tener y controlar que el mercado justamente esté equilibrado en un tema de mejora de la salud y el costo. Y por supuesto también como proveedores, cómo podemos proveer de servicios, de productos y también recibir un pago adecuado por una solución que estamos dando, un tratamiento que estamos dando a la población, ¿no? Entonces, esto estamos viendo que a nivel de factores es lo que ha estado generando presiones en el ecosistema de salud global. Creemos que uno de los temas relevantes de respuesta que tiene que generar el sector es el tener un ecosistema de salud centrado en el paciente, donde todos los actores del paciente, apalancados en una plataforma de salud interoperable, integrada, tanto exista la colaboración de prestadores, pagadores, de los laboratorios farmacéuticos, de los distribuidores y de las farmacias, de otros proveedores, efectivamente integrados con la tecnología, permitan justamente poder prestar una mejor atención a los pacientes, pero también generar oportunidades de crecimiento y de generación de nuevos ingresos para todo el ecosistema, ¿no? Así como pacientes estaremos teniendo mayor información para la mejora de nuestra salud, demandando mejores resultados. Como prestadores, como hospitales, clínicas, estaremos en capacidad de adoptar plataformas digitales, de trabajar en alianzas, colaboración y sinergias con los distintos actores del sector, en poder optimizar el uso de nuestros recursos, el maximizar el uso de la infraestructura que tenemos. Adicionalmente a esto vemos que cada vez tenemos con mayor acceso a aplicaciones de salud y bienestar, mejores elementos de comunicación, la habilitación de distintos servicios ahora en cloud que nos permiten poder habilitar tecnología de una forma mucho más rápida. Y como pagadores también poder trabajar en una omnicanalidad en la atención, en tener una mejor relacionamiento con los clientes, de poder integrar la información con los distintos actores del sistema y también a nivel de los laboratorios, fabricantes, distribuidores, de poder trabajar de forma más proactiva, trabajando con toda la información, los datos de forma más, aprovechando al máximo toda la analítica predictiva que genera, co-desarrollando y co-trabajando en dispositivos con los diferentes actores del sistema para poder trabajar en línea y poder tener esos objetivos que estamos viendo que efectivamente el sector debe tener, ¿no? El poder mejorar los resultados de la salud, el poder tener operaciones más eficientes y poder dar acceso a una mayor cantidad y poder ampliar los servicios a la mayor cantidad de la población de nuestros países. Esto como un tema de cómo estamos viendo los factores que están afectando los ecosistemas de salud en nuestra región y la forma en la cual vemos que un ecosistema de salud centrado en el paciente es la respuesta para poder dar una mejor respuesta a estos retos, ¿sí? Y en esto contamos con algo que cada vez a mayor velocidad ha venido existiendo y es el aparecimiento de diferentes tecnologías que como sector estamos en capacidad de poder usar para prestar nuestros servicios, ¿no? El mismo tema del aparecimiento de inteligencia artificial y toda la ayuda que nos está prestando para la identificación temprana de enfermedades, los dispositivos que los podemos llevar en el día a día, teléfonos, cámaras, GPS,
sensores de movimiento en casa, pastillas inteligentes, unos temas de blockchain para poder garantizar la seguridad de la información, poder compartir de forma segura nuestro expediente clínico, son temas que efectivamente están transformando los ecosistemas, nuestros ecosistemas de salud. ¿Sí? Y dentro de esto hemos visto que ha aparecido múltiples tecnologías nuevas que están a disposición de la prestación de servicios. Tenemos los mismos temas de IoT, de poder conectar los distintos dispositivos que usamos en nuestros día a día para poder monitorear nuestra salud, poder conectarlos con nuestro médico de confianza, poder conectarlo con nuestro proveedor de medicamentos o poder incluso conectarlo con nuestro proveedor de servicios de bienestar, de gimnasia, de deporte, los mismos temas de blockchain que hemos habilitado a nivel de todo el tema de control seguro de datos médicos, del mismo tema de trazabilidad de medicamentos, machine learning, RPA, para volver mucho más eficientes las labores y la operación de nuestras compañías, la mejora en todo el tema de comunicaciones que puede derivar en poder aprovechar el uso de video, los mismos temas de poder hacer cirugías remotas, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial incorporado al tema de tratamiento, a la lectura de imágenes, a poder dar pronósticos mucho más asertivos, todo el tema de uso de Big Data y analítica predictiva que efectivamente tiene que retribuir en un incremento de la mejora de los servicios de salud a un costo mucho más eficiente, ¿no? Y estamos mirando esto en un proceso de transformación, donde inicialmente, si usted ha visto, el ecosistema estaba muy focalizado en mercados específicos. Hoy los tenemos a nivel de tener acceso a través de nuestros teléfonos, tenemos acceso a través de las diferentes apps de nuestros proveedores, algunos servicios web, básicamente la interacción que tenemos ahora con los distintos actores del sector es con otras personas que están atendiendo una llamada. La velocidad está siendo relativamente rápida y obviamente esto va generando mejoras a nivel de la experiencia de nuestros pacientes, ¿sí? Esto tiene que generar y vamos a estar viendo una velocidad en los cambios de estos ecosistemas y donde el primer paso que lo estamos viendo es donde ya no solo sea que yo pueda confiar en mi teléfono, sino que tenga un acceso omnicanal multidispositivo, donde todos los productos y servicios que del sector sean digitales, donde ya las interfaces no solo sean con app y web, sino también puedo incorporar temas de bots, inteligencia artificial, donde ya la interacción no sea solo humano-humano, sino tenga una interacción máquina-humano, donde hay una velocidad proactiva y donde básicamente tengo un cambio en la experiencia del cliente de genial, simple a un tema excepcional y estaremos mirando obviamente en el futuro también que todo esto esté migrando hacia sistemas mucho más avanzados, ¿no? Donde tome principal atención todos los temas precognitivos, donde básicamente centrado en el paciente podamos tener una transformación real de sector. Ustedes están viendo esto involucra de que efectivamente como organizaciones vinculadas al sector de la salud tenemos que hacer las cosas diferentes, tenemos que trabajar en conjunto en un aspecto colaborativo, donde poniendo al paciente en el centro y haciendo uso de la distinta tecnología que tenemos a la mano, podamos cumplir los objetivos que hemos mencionado de mejorar la experiencia, poder tener operaciones mucho más eficientes, mucho más accesibles para la población. Y finalmente, tendencias que estamos viendo, esto sale de una encuesta global de nuestra firma, las principales actores de salud globales, prestadores, pagadores, proveedores, farmacéuticas, distribuidores de fármacos. Y básicamente lo que hemos visto son 5 tendencias a nivel del ecosistema digital de salud personalizado. Uno, lo que hemos hablado, que efectivamente es importante aprovechar esa explosión de datos, centrarla en el paciente, para poder acelerar una prestación de servicios de salud mucho más confiable y asequible. 2, aprovechar las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, la mejora en los servicios de comunicación para crear nuevas redes y transformar los servicios de prestación de salud. El 3 es personalizar la salud e entender e influenciar en el comportamiento de las personas, anticiparnos a las necesidades de las personas, ¿sí? El 4, poder trabajar en este tema colaborativo donde no solo estemos pensando de nuestra función dentro como un actor del ecosistema, sino miremos como un todo para poder tener un sistema confiable donde comportamos información
y donde poniendo al paciente en el centro podamos contar con la diferente interacción de todas los actores, en este caso del sector de salud. Y algo que es importante es la forma en la que hemos hecho salud en el pasado definitivamente no nos va a asegurar que tengamos éxito en el futuro. Tenemos que trabajar en adaptar nuestros modelos de operación a modelos más como de cooperación, adaptando tecnología, poniendo al paciente en el centro y asegurando que estamos usando la tecnología para poder prestar mejor nuestros servicios, para poder tener operaciones más eficientes y para poder tener este proceso de transformación donde reimaginemos la salud en beneficio de nuestros clientes, de nuestros pacientes y de la población en general, ¿sí? Con este objetivo es básicamente que salió la publicación. Los que deseen tener a detalle los escriben en el Q&A y pueden recibir la publicación detallada donde pues, exploramos todos estos aspectos con mayor detalle. Y doy paso a nuestro panel de lujo para poder compartir desde la experiencia de los distintos actores del ecosistema cómo están trabajando empresas líderes en la región en la adaptación de un ecosistema digital de salud para el éxito futuro de las organizaciones y para prestar mejores servicios a sus pacientes, a sus clientes. Muchas gracias con todos. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Excelente presentación, como siempre. Un abrazo a la distancia, amigo. Pues sí, como bien lo comentaron mis socios, vamos a pasar con el panel de lujo. No se le puede llamar de otra forma. Yo la verdad me siento muy, muy honrado de poder moderar esta conversación. Como tal, es una conversación entre tres actores preponderantes del sector salud latinoamericano. Yo me declaro fan de todos y cada uno de los tres. La verdad es que es un ejemplo de cómo se puede colaborar desde distintas aristas del sector salud y llegar a un buen término. Todo lo que acaba de comentar mi querido Diego, definitivamente no es fácil de lograr. Es muy complejo, es muy complicado ya cuando estás en la trinchera. Ahorita los tres actores nos van a contar realmente cuáles son las desavenencias y las satisfacciones que puedes lograr, pero definitivamente es posible y hay que ir trabajando todos en conjunto. No hay una solución para todo, no hay una solución mágica, no lo vamos a lograr de la noche a la mañana y tal es el caso de lo que nos van a platicar ellos tres. Me permito presentar primeramente a Alejandra Jaramillo. Ella es maestra en Dirección y Administración de Empresas, además de que tiene un MBA por la Universidad de los Andes, y desde hace 6 años en Confandi viven apasionadamente por la armonía de las familias. Por eso, desde la integridad de sus servicios como caja de compensación, apalancan sus capacidades digitales y de analítica o ya la aplicación de todo lo que estábamos comentando con Diego, contribuyendo a mejorar los determinantes de la salud y tener sociedades empoderadas de su salud y sobre todo más saludables. Gran labor la que está haciendo Alejandra en Confandi. Alejandra, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Roberto. Muchas gracias por tu presentación. No, gracias a ti de verdad por acompañarnos y darte el tiempo en la agenda que sé que es muy apretada. No, qué gusto poder compartir con ustedes lo que estamos entendiendo, lo que estamos haciendo y lo que esperamos lograr en términos de resultados. Muy bien. Ahora, gracias Alejandra. Ahora voy a presentar a mi querido, muy querido amigo Ismael Ceballos. Él es ingeniero en electrónica con amplia experiencia en el mercado de equipamiento biomédico, donde colaboró con grandes empresas como General Electric. Posteriormente, después de que terminó de equipar desde General Electric el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, se tuvo que comer una sopa de su propio chocolate y operar ese mismo hospital que él había equipado ya desde hace casi 6 años. Y pues le han tocado muchas experiencias ahí operando los servicios de este hospital que está en asociación público-privada. Entre muchas de estas ha tenido, por ejemplo, que mantener ese ecosistema de salud y le ha tocado implementar no solo una vez, ¿por qué no? Hasta dos veces el sistema de información hospitalaria. Mi querido Ismael, buenos días, ¿cómo te va?
Buenos días, mi estimado Roberto. Muy generosa tu presentación, muchas gracias. Más mereces, amigo. Sí, en efecto, yo estoy encantado de participar en estos temas que siento un poco como la adolescencia. Es decir, todos lo sufrimos, pero cada quien en su rinconcito, ¿no? Y creo que foros como estos nos ayudan a compartir ya las experiencias y pues a cortar un poco los trayectos que les faltan a los que vienen, ¿no? Muy agradecido. Excelente. No, y haces gracia con todo lo que tienes ahí en el hospital, que todavía te des la oportunidad y además de desmadrugar. Muchas gracias, Isma. Buen día. Gracias. Y para cerrar con broche de oro, mi querido Jorge Wills, médico cirujano, con un perfil que yo le agradezco muchísimo porque motiva a mis médicos a no solamente dedicarse a la clínica, él además ha logrado posgrados en temas de innovación y gestión de negocios, es un MBA, además es catedrático universitario y como si le sobrara tiempo, ha corrido la milla desde diferentes perspectivas, exitosamente ha corrido esa milla desde diferentes perspectivas del sector salud. Ha empezado primero desde el lado asegurador, luego se cambió al lado del prestador para ver qué se sentía, luego un híbrido y ahorita estás en pleno en la prestación de servicios de salud. ¿Es correcto, Jorge? Buenos días, ¿cómo estás? Hola Roberto, muchas gracias por esa linda presentación. Mi mamá estuviera escuchando esto, estaría sacando lágrimas de sus ojos de tanta emoción y de orgullo. Así que gracias por eso. Lo estamos grabando para Bueno, porfa, enviárselo. me mandas ese pedacito. Gracias por la invitación. Sin duda, muy contento de compartir este panel con Ismael y con Alejandra. Qué orgullo y sobre todo con una empresa tan importante como lo son todos ustedes. Y sí, efectivamente he pasado por los diferentes frentes del servicio y eso me ha permitido entender un poco las perspectivas y los roles de cada uno de los elementos que hacen parte del sistema. Muy bien, pues bienvenidos a los tres. Vamos a darle arranque. Tenemos menudo reto. Vamos a empezar con las preguntas para simplemente darle estructura a la conversación. Si les parece bien, voy a empezar con Alejandra. Alejandra, para arrancar justamente, ¿qué nos puedes decir acerca de los ecosistemas de salud? ¿Cuáles son los principales beneficios que traería para el sector la adopción de ecosistemas de salud y con lo cual podríamos invitar a toda nuestra audiencia a colaborar bajo estos esquemas de ecosistemas? Bueno, Roberto, desde nuestra experiencia entendemos los ecosistemas como redes donde se integran actores de diversas industrias interconectados con un gran propósito. Y cuando lo llevamos al sector salud, en Confandi lo hemos tomado retomando el principio del Instituto de Copenhague, el principio 80-20, que es mantener saludable al 80% de la población mientras proporcionamos el mejor cuidado y atención al 20% restante que lo necesita. En este sentido, vemos dos grandes beneficios. Uno, para el paciente. Un paciente que va a tener la posibilidad de acceder a soluciones médicas a partir de un conocimiento individual, soluciones médicas que están enfocadas en sus necesidades particulares, no solo desde la prestación de los servicios de salud, sino desde aquellos servicios que son determinantes de la salud, como son la vivienda, la educación, el ejercicio, la alimentación. Desde el modelo de Confandi en salud tenemos 4 propuestas de valor. Una, enfocada a mantener la persona sana, es un enfoque preventivo. Una segunda, devolver la salud a quien padece una enfermedad desde un enfoque curativo pero básico. 3, desde estabilizar condiciones para las personas en un enfoque curativo más personalizado o especializado. Y un último enfoque más desde el punto de vista paliativo, haciendo más tolerable la etapa para las personas que ya están en esta condición. Y sin duda, desarrollar este modelo en donde podemos llegar a vivir una experiencia desde estos 4 enfoques que les cuento, pues requiere unas capacidades y unos canales centrados en la tecnología. Una tecnología que primero empodera al paciente, porque el tener acceso a mi información
información, ya no solamente cuando voy a la consulta médica o cuando hago una solicitud para el reporte de mi historia clínica, me permiten empezar a hacer cambios en mi estilo de vida que van a mejorar mis condiciones de salud. Pero también vemos como una red que desde el sistema de salud colombiano, donde hay un primer gran eje que son las EPS, que son las aseguradoras, las que gestionan los riesgos en la salud de la población, empiezan a integrarse unos actores tradicionales, las clínicas, los médicos, los especialistas, los laboratorios clínicos, los farmacéuticos, pero también unos nuevos actores nos están trayendo tecnologías disruptivas, proveedores y fabricantes de dispositivos inteligentes, nos los contaba hace un ratico Diego, artefactos, sistemas de información que nos permiten estar acompañando y monitoreando realmente cuál es la condición de salud de las personas e integrando a través de estas capacidades y canales sectores diferentes de la industria de la salud, gimnasios, supermercados, restaurantes, y entonces eso es la apuesta que desde Confandi estamos haciendo con un último ingrediente y es ¿qué está generando esta red? Pues esta red está generando una gran data desde la cual y con tecnología a través de Big Data, de inteligencia artificial, de Machine Learning, podemos empezar a armar un círculo virtuoso centrado en el paciente. Genial, genial. La verdad que no es para menos que nos apasione este tema porque lo hablas en presente continuo, es decir, lo estamos desarrollando actualmente y Confandi es un gran ejemplo de integración, involucramiento, no solamente de actores del sector. Me quedo con eso, Alejandra, muchas gracias. En este mismo sentido, Ismael, para todo esto vamos a necesitar tecnología, pero a veces da la impresión de que va a un ritmo mucho más acelerado y en otro carril. En una pregunta muy concreta, ¿cómo puede una organización estar preparada para adaptarse al ritmo acelerado de las tecnologías si no se cuenta con un recurso necesario para poder adquirirlas? En efecto, yo creo que gran parte de la industria ya está caminando sobre estos bien llamados ecosistemas. Sin embargo, en salud y en las instituciones de salud todavía es un cambio de paradigma. No es una transición natural, o no está siendo una transición natural. La salud, pues, se dice que no tiene precio, pero sí tiene un costo y los recursos cada vez son más limitados, ¿no? Y si no, para muestra un botón, ¿no? Todo este año nos hemos dado cuenta de este tema, ¿no? Y por otro lado, yo creo que el tema no es si no se cuenta con los recursos, es si se puede mantener al margen, si la institución puede mantenerse al margen de los requerimientos de los pagadores, por un lado, y por otro lado, si puede sustentar esos niveles y control pues, ineficientes, ¿no? Dicen por ahí que la industria de la salud es una de las más ineficientes del mundo, ¿no? Todos los que hemos estado en un hospital, pues hemos sentido que de pronto el Excel ya no se vuelve sustentable, ¿no? Ya no nos da la información, tenemos ese sentimiento de que hay mucha más información que podemos extraer, más que ordenarlo por orden alfabético, por fechas, ¿no? Por cantidades. Y eso nos lleva a tener que movernos hacia un ecosistema digital. Creo que nuestra generación aún lo llama transformación digital. Sin embargo, la gente que viene, pues así nacieron, no hay manera no existe una agenda en papel, no existe tus Cardex en almacén, el expediente clínico en papel, pues difícilmente lo habrán usado en algún momento, ¿no? Para migrar, para llegar, para estar listos con estos ecosistemas digitales, pues es bien importante primero hacer un análisis de qué es lo que va a necesitar la institución, ¿no? Y podemos empezar desde lo más, digo yo, simple, por
por la complejidad que esto conlleva a la institución, no porque el sistema sea simple. Y podemos empezar por la infraestructura, ¿no? Tenemos que analizar la capacidad de procesamiento que tenemos, servidores, almacenamiento. Después de eso tenemos que revisar cuál va a ser el esquema de licenciamiento, que eso, digo yo, somos un poco rehenes de la industria de sistemas, porque los sistemas ya están hechos, ya están corriendo, ya tienen sus propios esquemas y nunca tocaron base en salud para decir cuál sería un modelo de licenciamiento que funcione en salud, ¿no? Sino que llegamos con la fiesta ya armada. Y por último, en cuanto a infraestructura, tenemos que enfocarnos en seguridad. Cuando empezamos a manejar data de pacientes sensible, pues nos volvemos cada vez más objetivo de cualquier especie de hackeo, de cualquier fuga de información. Entonces, es una inversión importante. Sin embargo, hay muchos modelos ya para financiamiento, arrendamiento, pago por servicio, la propia compra, y algunos un poco más sofisticados como un servicio administrado, donde todo se lo entregas a un proveedor bajo unos procedimientos de seguridad, confidencialidad, etcétera. Pero la infraestructura es algo que desde salud no siempre se toma en cuenta. Estamos muy acostumbrados a pensar en un equipo de diagnóstico, estamos muy acostumbrados a pensar en una red de monitoreo, en un sistema llamado paciente-enfermera, dispensación de medicamento, pero pocas veces reparamos a pensar en toda la infraestructura que se necesita atrás, ¿no? En ese cuartito frío que está en un rincón del hospital, que pues funciona porque tiene que funcionar, porque siempre ha funcionado, ¿no? Y no, resulta que esto requiere un gran esfuerzo económico, en este caso, y pues evidentemente de procesos, ¿no? La otra cosa con la que nos tenemos que preparar es evidentemente pues, el capital humano, ¿no? Y el capital humano, como mencionaba Alejandra, en un enfoque poco tradicional. En los hospitales tradicionalmente pues, mandan los médicos, ¿no? Que son pues, los que dirigen las operaciones, digamos que al frente del paciente. Sin embargo, atrás de estos pacientes, atrás de estos médicos, junto con el paciente, tenemos un equipo enorme de enfermeras, de transporte, de mensajeros, de técnicos en laboratorio, en imagen, etcétera, ¿no? Y tenemos que pensar que vamos a sacar a esta gente de ese ambiente que controla, que conoce, que está preparado, para decirle cuál es el proceso que quieres establecer en un sistema. Eso se vuelve muy, muy complicado, muy complicado. Hay poca gente que tenga el concepto dual de la operación y del control, ¿no? Típicamente, los que operan o los que operamos no queremos control, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso nos lleva tiempo, eso nos ocupa las manos de que tengo que estar atendiendo al paciente en lugar de capturando su información en las 300 ventanitas que se te ocurrieron, ¿no? Entonces, necesitamos preparar a un equipo de médico y de enfermería para este proceso. Necesitamos preparar del otro lado de la mesa a un equipo de sistemas que entienda el proceso médico, que entienda el proceso de atención al paciente. Tenemos, para esto nos ha funcionado interesantemente bien la figura de los ingenieros industriales, los cuales están muy acostumbrados a trabajar con procesos y lidiar con esta dualidad, ¿no? Claro. Igualmente tenemos que hacer lo propio con el equipo de administración e inclusive legales. El equipo de administración tiende siempre a más control, a más data, a más información, y el médico
pues quiere hacer todo menos estar cargando cosas, ¿no? Todo menos estar capturando sitios. Sobre todo si no le ve el beneficio, si no le transparentamos los beneficios, ¿no, Isma? Exacto, exacto. Y hacia allá voy, hacia allá voy. Este capital humano, hay que tomar conciencia de todos los esquemas con los que podemos tenerlo, ya sea propio, ya sea por evento o ya sea por el proyecto en sí, ¿no? Va a haber Correcto. una parte del equipo que lo necesitamos tener por fuera, por su alto nivel de especialidad. Hay equipo todavía más especializado, pensemos en un DBA, en un analista de bases de datos. Yo no lo quiero Sí. en el hospital, ¿verdad? Pero sí necesito a alguien que me esté cuidando el proceso y que tenga una mejora continua en el proceso. De acuerdo. Y en efecto, los motivadores correctos y suficientes para cada uno de los integrantes. Es decir, si cada uno de los integrantes, desde el que captura el medicamento hasta el que cobra la cuenta del paciente, hasta el que extrae la información, no tienen un beneficio, los proyectos son, pues básicamente un martirio, ¿no? Correcto, tortuosos. Tortuosos, se vuelven proyectos de la caja, es un proyecto de administración, es un proyecto de la unidad de estadística, esto es un requerimiento de la farmacéutica y realmente no es así. Realmente estos proyectos le dan beneficio a todos, le dan interoperabilidad al hospital, ¿no? Esta transformación, por último, tiene que dejarse de ver como un costo. Típicamente, excepto el sistema de cajas, que ese sí tiene un beneficio directo, todos los demás sistemas son un costo para el hospital. Y yo creo que en ese aspecto estamos muy atrás de la industria de la información. Podemos ver ejemplos como YouTube ha podido monetizar videos gratis, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos que ser capaces de monetizar nosotros la implementación. Esa información. Sí, ¿no? y esa integración de ecosistemas. Exacto. De acuerdo, Isma. Muchas gracias. Para llegar a estos dos lugares que nos plantean Alejandra y Ismael, mi querido Jorge, se necesita innovación, pero ¿cómo manejar el reto de mantener la operación de la institución actual con la necesidad de estar innovando y transformando al mismo tiempo? Sí, mira, yo creo que hoy y más que nunca, porque siempre ha sido, las organizaciones son seres vivientes y entes dinámicos en su constante devenir durante las fases que va enfrentando. Y yo creo que para poder hacer esa transición, primero, y utilizando la terminología que me corresponde como médico, debemos tener los lentes bifocales permanentemente puestos, viendo el presente, pero sin descuidar el futuro. Y para ello yo creo, y Beris lo ha contemplado como en 3 escenarios, tenemos unos elementos que son como las fuerzas de cambio que están permanentemente existiendo en la organización, y el principal, el más importante, el dínamo de todo este contexto es el cliente. Tener el cliente en la mitad, escucharlo permanentemente sobre sus necesidades, sus inquietudes, sus deseos y sus expectativas, se ha vuelto un elemento pilar fundamental de nuestra organización. Pero sobre ello se generan 3 elementos fundamentales que soportan este momento, que es sin duda alguna el cliente interno o el colaborador, que tiene que estar adquiriendo también nuevas competencias. Estamos en un proceso de transformación donde, recuerdo yo hace 15 años que implementé mi primera historia clínica electrónica, nos tocaba incluso enseñarle mecanografía a los doctores porque tenían los dedos un poco lentos para poder llevar la velocidad. Y ahí empieza la transformación, porque si tú no le capacitas al médico en eso, pues se va a dedicar 3/4 partes o 4/4 partes de la atención médica tratando de incluir en la historia clínica información. Y partimos técnicamente con cursos de mecanografía, buscando la aceleración de los doctores en el tema digital. Ahí empieza un momento de transformación. Si pasamos luego a anticiparnos a las necesidades de los clientes y a tener ese contexto, es buscar colaboradores primero que tengan un performance adecuado, pero que tengan una homogeneidad en el propósito de la compañía. Entonces, cliente, colaborador es fundamental. Hay un contexto, hay unas tendencias que no podemos descuidar y el contexto se está moviendo. El coronavirus
nos puso un contexto muy apretado a todos y ya se venía generando, y sin duda el contexto te está empujando a la organización siempre a ese nuevo futuro. Y luego viene también un elemento clave frente a ese mismo contexto, y es que te llega la competencia ahora desde diferentes frentes que tú no veías antes con claridad. Y es que hoy ya tienes competidores tecnológicos que no eran antes tus actores. Tienes todo el tema wellness que entra dentro de una expectativa que si no la empiezas a absorber como parte de tu rol, también se te puede complicar. Luego vienen elementos de compromiso organizacional. ¿Y qué parte? Un liderazgo dedicado y comprometido con ese cambio del pasado al futuro. Y eso no es un tema que se le puede delegar a la oficina de transformación, a la oficina de cultura, al departamento de talento humano. Esto debe estar en el máximo nivel de responsabilidad del comité ejecutivo, donde por supuesto que liderado por la máxima autoridad debe trascender incluso a los accionistas y a los miembros de la junta de directiva que te acompaña. Debe resolverse bajo un concepto estratégico. Esto no es un tema de qué se me ocurre hacer hoy o un nice to have. Ay, me quiero comprar el último elemento de machine learning o la última tecnología de tal cosa porque me parece bonito, sino que tiene que obedecer a una estrategia y a unos pasos que se supone y se trabaja basados en innovación, por supuesto, siendo elementos disruptivos y acoplados a este cliente, y por supuesto involucrar un elemento de inversión, cualquiera que él sea, dependiendo de las capacidades estratégicas que cada uno tiene. Y eso luego viene a un elemento de ejecución. ¿Por dónde se empieza? El departamento de TI no es un área de apoyo, es un área estratégica del negocio. Tiene que estar metido en los dolores del cliente. Segundo, basados en data. Todas las decisiones en el día de hoy tienen que tener un concepto centrado en los datos y corresponde el futuro. El tercero, tener activos digitales, es decir, saber qué necesito en robótica, qué necesito en machine learning, qué necesito en información profunda. Cuarto, actualización de los procesos a esta nueva realidad. Eliminar puntos de contacto que no generen valor y, por supuesto, trabajar en ellos. Y, por supuesto, al final, todo esto constituye un elemento que tiene que ser sincrónico y permanente, que es el tema de cultura y talento. Teniendo un manejo que siempre esté encaminado a que permitas el error. Tenemos que permitir el error. Yo siempre he dicho, equivoquémonos, pero no nos equivoquemos por la misma cosa siempre, porque equivocarse una vez es aprender, equivocarse 2 y 3 veces por el mismo causa ya es tolerancia y mediocridad. Entonces, permitamos el error, permitamos que la organización se equivoque, pero que siempre vaya avanzando en el conocimiento. Eso hace parte de una cultura y eso hace parte de un talento que tiene que disfrutar del error en el momento que entiende que se puede aprender. No disfrutar del error en el momento que se está volviendo algo repetitivo y complejo. Así que, no sé, Roberto, creo que quisiera dejar por ahí, entendiendo que hay unos minutos por cada respuesta y luego más bien abrir un poco el debate en lo que corresponda, pero no, y la verdad es que acabas de dar en el clavo porque justamente estamos recibiendo muchas preguntas de la audiencia, muchas gracias a la audiencia, y una de ellas era justamente cómo identificar cuáles son los ámbitos de la organización que primero deben de innovar o transformarse, y lo acabas de resumir perfectamente. Muchas gracias, Jorge. Alejandra, para todo esto que acabamos de mencionar, se necesita liderazgo, pero hay veces que se abusa de esa palabra. Desde tu punto de vista, ¿qué rol debe de tener el liderazgo en esta cultura digital? Bueno, primero, Roberto, quiero presentar excusa a quienes nos están acompañando hoy. Tuve un problema técnico y no puedo estar en video. Espero me estén escuchando bien. Y, perfectamente, nada que disculpar, Alejandra, gracias. Lo mencionaba ahora un poco Jorge, y lo primero debe ser un tema de compromiso de la alta dirección, porque al final la mayor responsabilidad vista desde Confandi del líder es movilizar los equipos de trabajo hacia esa estrategia que nos hemos planteado. Y cuando pensamos en ese rol del líder en la cultura digital para una organización de 63 años como nosotros, indudablemente tenemos que pensar en transformación digital. No somos nativos digitales, estamos en un proceso de transformación en donde además la diversidad de negocios que tenemos al interior de equipos de trabajo, pues hace que este sea un reto mayor para quienes estamos liderando. Un primer ingrediente es la alineación estratégica, y por eso lo hemos asumido como un asunto de la alta dirección. Nosotros tenemos un gran sueño en el caso de Confandi,
y es que los líderes somos los responsables de alinear los comportamientos, las actitudes y los sentimientos de los 5.000 empleados que tenemos con ese ADN corporativo. Si logramos eso, estamos seguros que por consecuencia se llegará a materializar nuestro propósito superior, nuestras propuestas de valor y por consiguiente el resultado de nuestra mega. Nos certificamos hace un par de años, les comparto, como una empresa familiarmente responsable, y este modelo nos ha permitido empezar a tener unos cambios fundamentales en estos últimos 18 meses alrededor de transformación digital. Porque cuando este modelo nos invita a pensarnos más sencillos, más simples, menos jerarquizados, volver a lo humano, volver a tener relaciones cercanas en donde, como ahora notaba Jorge, como humanos nos equivocamos, pero si logramos adaptar estos errores a poder fortalecer una gestión de conocimiento, pues estaremos evolucionando como organización. Creemos además que en este nuevo enfoque de liderazgo alrededor de una cultura digital es esencial tener flexibilidad. Se señala el rumbo, definimos para dónde vamos, pero los caminos no están descritos totalmente. Hay mucha información en esta cuarta revolución, pero sin duda la experiencia individual nos permite ir tomando decisiones en la medida en que avanzamos y conquistamos pequeñas victorias. Y ahí creemos que debe haber un conocimiento. No tener los expertos en todas las áreas es imposible, pero sí se requiere una alta dirección, un poco con humildad para aprender. No importa que el director de salud sea médico y tenga una experiencia, o que el de educación esté enfocado en un modelo educativo y en cómo desarrollar el modelo pedagógico, sino que alrededor de la alta dirección debe haber una preocupación y una humildad para aprender todo lo que esta nueva revolución nos está trayendo alrededor de analítica, de adaptabilidad, de metodologías ágiles para trabajar. Y creemos que entonces este líder, y así hemos estado estructurando el perfil de este líder, combina capacidades tradicionales alrededor de orientación al logro, visión de negocio, pero unas nuevas competencias que en el caso de Confandi lo estamos trabajando en resiliencia, en autonomía y empoderamiento de los equipos de trabajo, en la empatía y la flexibilidad, y en un aprendizaje constante. Muchas gracias, Alejandra. Un liderazgo resiliente es como yo lo resumiría. Muchas gracias, Alejandra. Ismael, a ti en el armado, en la evolución de tu ecosistema de salud, ¿cómo te ha jugado el liderazgo bajo el enfoque que nos comenta Alejandra de un liderazgo resiliente? ¿Cómo te ha jugado a ti misma? Mira, yo abordaría el tema del liderazgo y haciendo un poco de autocrítica a toda la industria desde varios frentes, ¿no? Uno de ellos es de la propia industria de sistemas, ¿no? Las soluciones están a mucha distancia de las necesidades reales y de las realidades de las instituciones de salud. Es decir, son productos diseñados desde ciertos aspectos que luego son muy, muy complicados de implementar, ¿no? Difícilmente o pocas veces tienen al paciente como el centro de la atención. Cuando hablamos del paciente como el centro de la atención, tenemos que pensar en ejemplos como Amazon, que el cliente es el centro. No importa si lo devuelves hoy, si lo devuelves en 15 días, si tú lo compraste, si lo compró Amazon y lo distribuye o tiene un tercero, ¿no? El paciente tiene que estar al centro, el cliente tiene que estar al centro, ¿no? Difícilmente se consideran la operación cotidiana del médico o de la enfermera, ¿no? Están muy enfocadas a tener los procesos bien establecidos, los controles bien establecidos, pero la necesidad propia de los médicos o de las enfermeras considero que en algunas ocasiones quedan de lado.
Se necesitan que los desarrolladores de esta solución tomen un liderazgo para acercarnos a procedimientos más naturales, más cercanos, más cotidianos. ¿Cómo podemos pensar un desarrollo como Alexa en algo tan sencillo para poner una alarma, un despertador, y se vuelva sumamente complejo en 7 pasos para poner los, no sé, los signos vitales de un paciente, ¿no? Entonces, la industria de los sistemas creo que tiene que tomar un liderazgo mucho más proactivo, ¿no? El liderazgo desde los pagadores evidentemente es muy importante porque pues cada vez más en todos los hospitales privados pues tenemos pues, mucho más enfoque a todo lo que el pagador requiere, ¿no? Llámese aseguradoras, sistemas de salud, etcétera, ¿no? Los reguladores, híjole, ese liderazgo creo que le voy a tocar de ladito, ¿no? Para no meternos en problemas, pero los reguladores es un tema muy complejo, tiene muchas variantes, vamos a dejar de lado todos los temas políticos, pero tenemos el hecho de que la regulación propuesta tiene que no puede ir en contra de la operatividad de los sistemas de salud pública o privados, ¿no? Faltan incentivos para que estas instituciones pues salgan de esos bajos niveles de adopción que tienen y meterse a sistemas digitales, pero no hay incentivos reales, no hay algo que realmente te diga, sabes que sí lo voy a implementar porque voy a tener alguna especie de incentivo. Yo pongo muchas veces este ejemplo, pero realmente es un tanto doloroso. En México, hace 10 años, los comprobantes fiscales eran una hojita de papel que lo imprimías en cualquier imprenta. Hoy por hoy, 10 años después, pues tenemos las declaraciones ya prellenadas. Es decir, el gobierno ya sabe exactamente qué gastas, cuándo gastas, cómo lo gastas y en qué clasificación lo gastas. Y es un proyecto no menor, somos algo así como 74 millones de contribuyentes, y solo se logró en 10 años. Aquí el tema, como es salud, pues no le entramos, ¿no? Hoy por hoy nuestros expedientes en las instituciones públicas pues siguen siendo de papel, básicamente, ¿no? Y desde la misma institución, pues realmente nos quedamos cortos en las implementaciones cuando un grupo de directores desea implementar alguna, aunque lo quieran con todas sus fuerzas. Es bien complicado que desde la propia alta dirección, pues esto nazca este proyecto, ¿no? Se tiene que generar un equipo multidisciplinario que regule esta transformación. Y ojo que dije que regule, porque no va a impulsar su transformación. Sin esto se tiene que balancear, se tiene que regular propiamente. Necesitamos el irrestricto compromiso de la alta dirección. O sea, tiene que dar todas las facilidades, todos los compromisos, todos los incentivos, ¿no? El cuerpo médico y sobre todo el de enfermería tiene que estar empoderado de una manera poco usual en los hospitales, ya que el equipo de enfermería es el equipo que dirige, que opera el hospital día a día, ¿no? Que hace el mayor número de transacciones, que tiene el mayor número de gentes. Entonces, pensar en una transformación sin pues, la mitad del equipo del hospital pues, se vuelve imposible, ¿no? Empoderar también al equipo estratégico de sistemas, como bien decía Jorge, como en un ejemplo que nos ha tocado vivir las 2 veces, como bien dice Jorge, no se aprende con una, se aprende, espero que sea la última. Un ejemplo muy claro es los famosos datos maestros, ¿no? Por favor, ponga sus datos maestros, son importantes. ¿Eso qué es? Eso solo le importa al de sistemas. No, es el corazón del hospital. Entonces, si tú no le das la voz que necesita este equipo de sistemas, pues entonces se vuelve muy complejo, ¿no? Adicionalmente, necesitas un grupo de consultores, asesores con cierta independencia para definir procesos. Típicamente lo que sucede es que prefieres que otro lo llene en lugar que tú, que lo llene en la siguiente ventanilla. Entonces necesitas un grupo de gente sin compromisos, sin ataduras que puedan promover estos procesos, ¿no? Y adicionalmente, pues hay que meterle un poquito más de ciencia a esto y tener un grupo de promotores del cambio.
¿sí? El cambio acelerado. Gente que sí o sí siempre diga que el sistema funciona y va a funcionar, ¿no? Gente que recopile esa información, esas inquietudes, esas dificultades, ¿no? Se necesita también que a todo este gran equipo tenga reglas claras de interacción, tengan definiciones claras de su función y tengan algún mecanismo para resolver los conflictos que pueden haber entre ellos. Por ejemplo, el almacén puede querer que le pongas el número de serie, el número de lote, pero quizá con el número de lote pueda ser suficiente para llevar una trazabilidad, ¿no? Hay que estar preparados para, como dice Alejandra, con humildad, calibrar siempre la aguja entre el control que quiere la dirección y la ejecución que necesitas en la operación, ¿no? Claro. Creo que esos serían los aspectos más importantes del liderazgo y pues, las lecciones aprendidas desde el liderazgo de proyectos. Muchas gracias, Isma. Y esto también nos lleva a un tema que suele tocarse mucho cuando estamos hablando de integración de ecosistemas, que es el tema de omnicanal. ¿Qué nos puedes platicar, mi querido Jorge? ¿Cuáles son las mejores prácticas del modelo omnicanal? Hay para mí un gran mentor en este contexto que se llama Clay Christensen, o se llamaba, lamentablemente falleció hace unos meses atrás, que acuñó un concepto desde hace algunos años que se llama el job to be done. ¿Cuál es el trabajo que el cliente tiene que hacer para solucionar un problema? En la medida que una organización entienda claramente cuál es la necesidad que el cliente tiene y cómo lo está solventando, nosotros debemos prepararnos para construir caminos que le faciliten esa ruta al cliente y por lo tanto esté feliz y me siga comprando el producto a mí como organización. La omnicanalidad es uno de estos caminos que nos permite acercarnos a ese job to be done para que el cliente pueda acceder a nuestro servicio desde la perspectiva no solamente del pago o de la información y el conocimiento, sino también en la atención y en la postventa o en el comportamiento posterior, acorde a sus expectativas y a sus necesidades. Veris viene desarrollando un modelo que lo podemos llamar exitoso. Hoy el cliente tiene la posibilidad de agendar su cita médica a través del contact center tradicional, a través de presencialidad en algunas de las centrales médicas nuestras o también a través de la app o la web. Pero hay un dato súper importante, el 47% de las citas hoy son agendadas a través de canales virtuales y cerca del 25% ya son canceladas y pagadas a través de estos ecosistemas digitales que permiten obviamente ya quitarle el problema al cliente. Hoy el cliente se puede levantar en cualquier hora, cualquier día, meterse al celular y agendar la cita con el especialista que necesita a la hora que requiera y poderlo pagar, quitándole fricción al paciente de tener que llamar a un contact center, que quizás no le contesten, el tiempo de pago. Entonces, hemos venido acercándonos a ese modelo. Justo hace un año lanzamos nuestro modelo de videoconsulta, que venía teniendo un crecimiento lento, pero obviamente la pandemia nos atacó de inmediato. Veris ya estaba, gracias a Dios, en la nube. Tenemos en Amazon todo nuestro repositorio de datos y por lo tanto la escalabilidad se nos hizo mucho más fácil y pasamos de estar atendiendo cerca de 40 citas, 35 citas diarias a 850 en menos de una semana, lo cual obviamente significó todo un modelo de negocio, pero ahí hay un tema fundamental. El cliente necesitaba atenderse bajo un canal que no era el tradicional. Si yo como organización no reacciono adecuadamente para eso, fallo. Otro modelo importante, los pacientes no podían salir, estaban confinados. Teníamos la base de datos de todos los crónicos. Empezamos con un servicio que no existía, que era la farmacia a domicilio. Y no se imaginan la alegría de nuestros pacientes que recibían sus medicamentos antihipertensivos cuando nosotros mismos los llamábamos a decirles que ya se le estaba acabando el medicamento y el cliente no estaba preocupado de dónde sería que iba a conseguir su medicina. En una semana lanzamos el proyecto de farmacia a domicilio y hoy es un producto que proyecta vender más de $2,5 millones en el año, lo cual significa obviamente que el cliente reacciona positivamente cuando tú le abres un canal adicional que es de su beneficio y de su servicio. Lo mismo el laboratorio a domicilio, lo hemos cuadruplicado en tamaño. ¿Pero por qué? No es un objetivo solamente de marketing y de venta, que obviamente hay que comunicarlo correctamente. Es acoplarse a las expectativas del cliente y sobre ello generar las rutas
disponibles para eso. Pero para ello requieres tener una plataforma tecnológica construida con todo lo que mencioné anteriormente, un equipo humano que entiende el momento situacional, y aquí yo tengo que destacar con orgullo el equipo de trabajo que me acompaña, porque imagínense levantar un modelo de servicio a domicilio en una semana, o sea, eso sí es agile, o sea, esa historia de que hay que hacerlo rápido y lo lee uno en los libros, aquí nosotros lo vivimos, Sí. lo estructuramos, salimos con muchos problemas y dificultades, pero hoy es un sistema que está mucho más estable y donde ya incluso hemos venido haciendo segunda, tercera y cuarta ronda ya de mejora del proceso. En lo que va de la pandemia hemos mejorado el proceso por lo menos unas 7 u 8 veces. ¿Por qué? Porque es solamente un proceso repetitivo. Esperar a la perfección es complicado, lo importante es estructurarse. Entonces, como resumen, el ecosistema digital da un soporte muy importante a un cómo de este famoso job to be done, que es lo que el cliente tiene que hacer desde una perspectiva de cómo me acoplo a la expectativa que el cliente tiene para poder recibir su servicio en las características que él desea atenderse, no en las que yo quiero ofrecerle, en lo que él quiere y como él quiere. Y yo me tengo que ir acoplando, y por eso el tener muy bien testeado el mercado, entender por dónde se está moviendo. Nosotros dentro de esta pandemia hemos cambiado y desarrollado muchísimas oportunidades de negocio gracias a que nos hemos acoplado a las expectativas. Abrimos centrales médicas COVID y otras no COVID. ¿Por qué? Porque sabíamos que el cliente tenía miedo en infectarse. Entonces, en una nos especializamos en atender niños, ancianos, pacientes crónicos y demás. En otros, obviamente, general, pero había una diferenciación. Y esa omnicanalidad también la transmitimos en entender no solamente que sea físico o virtual, sino también cómo te vas acoplando. Yo creo que esta palabra, que a veces es muy desgastada, el vivirla con conceptos claros y sobre todo aplicado con nuestro equipo que esté siempre tangible y atento a esto, es fundamental. ¿Y cómo se logra? Fortalecer muchísimo el área de Customer Experience, levantar el journey map del paciente, el recorrido del cliente en la historia, para que con ello sepamos dónde hay dolores y cómo podemos, o con tecnología o con mejora del proceso, facilitar ese canal de acceso. Qué apasionante, Jorge, muchas gracias. Espero que se den cuenta que su eslogan lo están llevando a la realidad, con todas estas complicaciones, pero están llevando a la realidad eso de cuidarte es tan fácil. Muchas felicidades por los logros, mi querido Jorge. Me voy a permitir, creo que van a estar de acuerdo conmigo mis socios y mis panelistas de EY, de robarles unos últimos minutos, porque esto está muy bueno y no puedo dejar de correr una última ronda. Nada más le voy a agradecer a mis panelistas muy rápido, muy concreto. En el caso de Alejandra, ¿qué nos puedes decir rápidamente, muy resumido, de los temas de analítica predictiva que están trabajando en Confandi? ¿Qué les ha traído la analítica predictiva? Si me puedes ayudar, Alejandra. Claro que sí. Lo primero, confesarles que ese es un sueño. Hoy estamos más en descriptiva. Contarles que la analítica para Confandi es la primera apuesta de transformación digital. Tenemos un plan de 35 iniciativas y tener un centro de excelencia analítica se volvió esa primera apuesta casi obsesión. Y le hicimos una declaración además y dijimos que íbamos desde la analítica a lograr tener el centro del corazón de la tecnología de toda la organización y el cerebro de la actividad. ¿Qué hemos identificado o qué hemos hecho hasta el momento? Pues lo primero era saber que a través de la analítica íbamos a poder tener toda la información que nos permitiera llegar a este conocimiento singular y en el caso de salud ofrecer soluciones para mejorar la calidad de vida. Pero que había un primer reto desde este enfoque analítico y es disponer de datos con calidad y completos, y no lo teníamos. Y poder superar este paso en el que hoy nos encontramos en desarrollo nos podía permitir o nos está permitiendo lograr construir modelos ya a futuro predictivos y prescriptivos. Para nosotros hay un gran desafío y es superar esa analítica descriptiva donde veo por el espejo del retrovisor. Entonces, donde veo lo que ocurrió y a partir de lo que ocurrió, mejorando de pronto la línea de tiempo de información,
tomo algunas decisiones, pero en el caso de salud nos estamos dando cuenta que en ese principio 80-20 del que yo les hablaba, pues eso lo que hacía era que el 20, que son la población que está enferma, me subiera y el 80 que está sano empezara a disminuir. Entonces, ¿qué estamos trabajando en esta etapa que hemos denominado incubación de este centro de excelencia analítica? Pues el desarrollo a partir de tener ya una mayor estabilidad en la calidad y de los datos y la información, un modelo para reducir el riesgo de eventos. En principales desenlaces, hoy lo estamos haciendo cardiovasculares. Esa es como esta gran iniciativa que tenemos, que va a empezar sin duda a generar transformaciones que esperamos no solo en la efectividad de la toma de decisiones, sino en la efectividad de la gestión de riesgos y en mejores condiciones y soluciones integrales para el paciente. Esta es nuestra visión desde el modelo integral de salud, en donde estamos en esta migración de paso de una analítica descriptiva a una analítica prescriptiva. Increíble, Alejandra, mucho éxito en esa evolución. Te agradezco mucho que nos lo hayas compartido. Mi querido Jorge, si tú nos pudieras resumir rápidamente cuál ha sido el principal beneficio que has tenido en Veris, producto de la analítica. Antes de eso, una pequeña cuña comercial, porque mientras iba hablando, mi equipo de innovación me decía, jefe, y lo de WhatsApp, que nos premiaron por ser de los canales de mayor penetración en Sudamérica, tenemos un robot de agendamiento, así que mi saludo para mi equipo que me está escuchando, debe estar cansado de escucharme de lunes a viernes, pero además se mete a buscarme los conversatorios, así que también para ellos, pero un punto adicional en la omnicanalidad. Un abrazo para todos, muchas felicidades. Un punto importante en la analítica predictiva, nosotros ya venimos avanzando con ello desde hace un tiempo atrás, tiene algunos frentes y eso creo que es importante desde la perspectiva operativa y desde la perspectiva médica. Yo creo que nosotros tenemos que sacarle riqueza en esos dos elementos. ¿Qué hemos hecho ahorita? Tenemos ya un elemento de analítica predictiva que identifica el ausentismo de las citas médicas. Entonces ve patrones de comportamientos de usuarios que potencialmente se ausenten y nos dejen, como hemos hablado, la silla vacía del avión que despega, que es doble costo, porque no se genera el ingreso, el paciente no se presenta y obviamente se genera una doble dificultad, quitándole la oportunidad a un paciente que sí quizás pudiese atenderse. Hemos bajado el ausentismo de un 20% a menos del 12%. Hemos mejorado 8 puntos porcentuales a través de perfilar ese cliente y generar acciones sobre ese cliente ausentador para que no vaya a abandonar la cita. Le mando recordatorios e incluso facilidades para que libere la cita en último minuto para poderla dejar abierta para que otra persona lo pueda ocupar. En el tema de predictivo de inventarios de insumos y medicinas, antes eso lo hacía una persona que proyectaba las demandas y los insumos. Ahorita el sistema se me está acoplando a más del 95% de certeza de cómo el sistema automáticamente me dice qué tengo que pedir para el siguiente mes, evitando que haya una persona que esté ejecutando ese tipo de actividades. Estamos desarrollando la predicción de la demanda médica por especialidad, por especialista y por central, diciéndome, usted va a necesitar tantas horas de pediatría en este horario, en este sitio, en esta central médica, y ya estamos desarrollando modelos que vistos en retrospectiva están en aprendizaje, pero ya tiene un indicador del 82% de certeza de lo que pasaría, porque lo ponemos a predecir, pero aprendemos con datos del pasado, y eso ha sido bien interesante, cómo está funcionando y fluyendo. Y en el área médica tenemos una herramienta que se llama FinRisk, que está internacionalmente identificada por la Organización Mundial de la Salud, que es una predicción de cuántas personas se pueden volver diabéticas en los siguientes 10 años. Tomamos la información de la historia clínica, la pasamos por este robot predictivo e identificamos cómo viene deteriorándose la salud de esa persona, que yo creo que aquí hay un punto bien importante en la predictiva. Hoy el mayor responsable de la salud es la persona, no las entidades ni el sistema. Claro, es la persona. Por supuesto. En la medida que yo le dé información a esa persona diciéndole, mire, usted está con todos los elementos dirigidos a volverse diabético. Si usted no cambia en este momento sus comportamientos y sus actividades, se puede volver diabético, pues ya creo que ya es un último llamado de la conciencia para decir, cambie sus hábitos, cambie sus actividades y sobre ello se definen elementos mucho más fuertes. Así que es bien importante entender, y de eso les puedo contar otro poco de ejemplos, porque obviamente
Si se han dado cuenta, somos Claro. apasionados con todo este contexto de la dinámica que está teniendo el mundo y estamos obviamente desarrollando herramientas que ojalá podamos ponerlas al servicio pues cada vez de más población en el Ecuador y ojalá de ciudades y países vecinos. Por si faltaban motivadores, aquí Alejandra y tú nos comparten grandes motivadores de que sí hay muy buenos beneficios tanto para las instituciones como para los pacientes utilizando este tipo de herramientas. Mi querido Ismael, abusando de la confianza, además de todas las recomendaciones que ya nos has dado en estos procesos de conexión de ecosistemas de salud, te pediría, si nos quieres dejar la última recomendación, la que quieres dejar en el top of mind para empezar a implementar un ecosistema digital, ¿cuál sería? Sí, la principal como para cerrar con broche de oro. Mira, yo creo que la principal es que se tiene que tomar en cuenta que estas implementaciones no es comprar una caja registradora. Y perdón que me regreso al presente de algunas instituciones, ¿no? Evidentemente, Jorge lo pasó ya hace años esto, ¿no? Pero estas implementaciones no es una caja reguladora, estas implementaciones regulan y definen todos los procesos de alguna institución de salud. Todos, es un solo, ¿no? Creo que la salud, y más en la pública, está llegando tarde a los sistemas de calidad que en otros sectores de la industria ya llevan años. Six Sigma lleva, creo que 25 años. ¿Sí estoy bien? ¿Me escuchan? Creo. Sí, te perdimos un momento, pero ya te recuperamos. Es momento de que se los hilos. Híjole, qué lástima, creo que se nos cayó Isma. Muchas veces. Hola, Isma. La opción de los recursos como ahí. Bueno, qué pena, ya era el cierre de la participación de Ismael, tuvo un problema ahí con su conexión. A mí no me resta más que agradecerles y mandarle un abrazo a todos mis panelistas y doy paso a la moderadora del siguiente panel. Perdón por el consumo de tiempo, mi querida Adri. Adriana Tavera es mi associate partner en Colombia, es la que me ayuda a llevar todos los servicios de consultoría de EY en salud. Adri, cámaras y micrófonos contigo, te mando un abrazo y muchas gracias a todos los panelistas. Buenos días, Roberto, muchas gracias. Bueno, nada, creo como lo hemos mencionado, un panel de lujo, realmente con Alejandra, con Ismael y con Jorge, nos traen de viva voz lo que estamos haciendo, lo que está pasando en el mercado. Ahora tenemos para cerrar, compartirles desde la visión nuestra con nuestros expertos de la región. Básicamente tenemos un equipo liderado por Andrés Gavenda, en donde estamos todos los días revisando qué está pasando, qué tenemos que hacer, cómo nos apoyamos, cómo apoyamos a los clientes, y justamente de eso se trata este cierre, ya un poco las preguntas difíciles, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el poder? Y cómo realmente eso se monetiza, que fue uno de los temas que se mencionaron en alguna de las preguntas. Claramente, y lo repitió Jorge, Ismael y también inclusive Alejandra, hoy el foco es cuidar nuestro paciente sano. Inclusive se hablaba del Pareto 80-20, que me parece interesante, y es cómo realmente hacemos actividades encaminadas a cuidar nuestro paciente sano y cómo un 20% sí es dedicado a hacer correctivos, a acompañar al paciente con sus medicamentos y hacerlo, como inclusive lo dijo Alejandra, algo más llevadero y más humano, que es uno de los elementos vitales dentro de nuestro sector. Asimismo, ya hemos visto jugadores, cuando hablamos de ecosistemas digitales, empezamos a ver jugadores que antes eran impensables en nuestro sector, Google, Apple. Entonces, también estamos viendo pasos gigantes en donde claramente hay una apuesta, no solamente en los actores normales o tradicionales, sino de otros actores de otros sectores y de otras industrias. Y como lo dijo tal vez al final Jorge, esto no es un tema de tecnología. Finalmente, creo que la tecnología siempre ha estado,
pero acá viene un tema interesante y es un cambio de cultura, un cambio de personas, inclusive del mismo paciente, que se hace responsable, autogestiona su salud y se compromete, no como hoy, que posiblemente es algo más pasivo y seguramente está teniendo este tipo de cambios. Y al final, yo creo que el reto, y lo hablaron también en la sesión, desde nuestros gobiernos, porque aquí hay una responsabilidad importante desde nuestros gobiernos en cómo definitivamente vamos a impactar el acceso a la salud, cómo inciden los derechos y obligaciones del paciente, porque ya empiezan a cambiar inclusive, y cómo los nuevos modelos van a permitir mejorar la calidad del servicio, que Jorge lo mencionó muy bien, un poco cómo realmente estamos atendiendo y atendemos esa necesidad que nos pide el mercado, para que al final podamos cuidar a nuestros equipos asistenciales, a los médicos, a las enfermeras, a las familias, y finalmente tenemos una salud de autocuidado y autogestión. Entonces yo creo que con este preámbulo quiero presentarles, tenemos, como les comentaba, en la región, aquí simplemente es parte del equipo, pero vamos a trabajar 4 preguntas fundamentales que seguramente tendremos hoy después de escucharnos, y es ¿qué está pasando hoy? ¿Qué tanto realmente los ecosistemas tienen el poder, no tienen el poder? ¿Por qué finalmente no los hemos podido implementar? ¿Cuáles han sido las dificultades? Y vamos a iniciar entonces con Azucena Rodríguez. Azucena es Senior Manager de nuestra línea de consulting en Colombia. Tiene amplia experiencia liderando y administrando proyectos en salud. Ha acompañado inclusive a reestructurar modelos, a revisar arquitecturas, a definir procesos, inclusive en redes en Colombia y en la región. Entonces, Azucena, digamos que nos gustaría nos acompañaras en la pregunta de cuál es el poder que tienen estos ecosistemas digitales, porque ya le colocamos la palabra digital de salud en el sector. Entonces, bienvenida Azucena, estamos contigo. Muy buenos días a todos, de verdad, muchas gracias Adriana por el espacio. Pues un poco el poder de los ecosistemas digitales radica principalmente en que ninguno de los jugadores controla o opera estos componentes de la solución. Y lo que hemos visto es que tradicionalmente el poder de la información y de la tecnología ha estado como en las instituciones prestadoras de salud y en los médicos. Y en el momento en que se realiza esta transformación digital, lo que hemos evidenciado es que todo gira un poco más de manera integrada con los diferentes jugadores de las soluciones en el sector salud. Y lo que ha pasado es que del sector salud, la explosión sin precedentes de los datos que una persona, que un paciente está generando a través de estas diferentes tecnologías, como son los wearables, como son toda la tecnología que está disponible en las apps, pues a lo largo de la vida pues está demandando una integración de todos los datos que permitan brindar una comprensión pues más rica y completa de la perspectiva de salud. Y era un poco lo que nos compartían nuestros panelistas, y es que con esa comprensión más rica de nuestros pacientes pues los desafíos adicionales que están muy orientados pues a las necesidades que requieren ya estos pacientes de atención, y es un poco no tanto enfocarme desde la perspectiva que yo tengo interna como prestador o como asegurador o como del equipo farmacéutico o de equipos médicos, no importa desde qué lugar de la industria yo me encuentre, es un poco a entender cuál es esa necesidad del paciente, aprovechar esa información y entender que ese ecosistema debe estar allí interrelacionado. Y lo que hemos hecho tradicionalmente pues es que la información ha estado atrapada en silos, y lo que hace es que la mejor manera para acelerar estos temas de innovación es pensar en términos de ecosistema digital, pues para que nos de una manera pues Muchas gracias, Azucena. Definitivamente nadie tiene el poder. Los datos son de todos y no son de ninguno. Entonces yo creo que todos nos sentimos dueños, como tú lo mencionas, de los datos. Y hoy por hoy, esta nueva habilitador, como son los ecosistemas, nos invita a las alianzas. Y yo creo que es un término que lo estamos escuchando todos los días. Entonces, definitivamente, el tema de alianza, y tal vez Jorge lo mencionó, las alianzas en innovación, no basta solamente la palabra alianza, sino cómo finalmente a través de esas alianzas de innovación, cómo suman
a mi proceso, cómo suman a finalmente tener a mi paciente satisfecho. Bueno, seguimos entonces un poco con las preguntas, las mejores preguntas y las difíciles. Nos acompaña Diego Sáenz. Diego Sáenz es partner de consulting en EY Colombia. Tiene amplia experiencia en liderar y aplicar las tecnologías emergentes, o sea, todas las tecnologías que tenemos hoy disponibles en el mercado, disruptivas y particularmente en los últimos años en el sector salud. Entonces, Diego, bienvenido, y la pregunta que te tengo es, ¿cuál es la oportunidad de crecimiento y generación de nuevos ingresos cuando habilitamos los ecosistemas digitales de salud? Entonces, Diego, bienvenido. Gracias, Adriana, y un saludo, un placer estar con todos ustedes esta mañana. De una manera muy corta, yo creo que hay que mirar el tema de habilitar crecimiento desde dos puntos de vista. Uno, precisamente, en cómo vamos a generar dinero adicional desde el punto de vista de cómo yo puedo hacer un aseguramiento del ingreso, y el otro, que en efecto yo puedo utilizar las tecnologías para generar nuevos ingresos. En el primer frente, veíamos en el informe, nos lo comentaba también Diego León, cómo en la región más o menos entre el 20 y el 40% en promedio de los gastos en salud se van en desperdicios, ineficiencias y fraudes. Y hay algunos países que han hecho un ejercicio muy juicioso para identificar cuáles son esos puntos donde se generan esas ineficiencias. Yo los invito a pensar en un modelo, llamémoslo un círculo virtuoso, que en la medida que yo invierto en tecnología pueda reducir esas ineficiencias y, por supuesto, estoy generando ingresos adicionales con los cuales no contaba para seguir invirtiendo en tecnología, pero que sea un ritmo permanente, constante de generación, tanto desde el punto de vista de implementación tecnológica como desde el punto de vista de mejora financiera. Y en la generación específica de ingresos, yo sí quisiera hablar de tres elementos fundamentales. Uno, evidentemente, y lo que nos tiene en este evento, generar ecosistemas alrededor de la salud. Pero también quiero invitarlos a no solo pensar en vincular a los actores tradicionales del ecosistema de salud. Por supuesto, en la medida que empecemos a interoperar, a trabajar en línea, a generar nuevas iniciativas, ya Jorge nos ha comentado un buen número de iniciativas que han implementado ellos que son fascinantes alrededor de todo esto. Pero también quiero que piensen un poco más allá, piensen en todas esas entidades que después de pandemia van a tener una incidencia muy fuerte del sector salud, como por ejemplo un ingreso a un aeropuerto, como por ejemplo un ingreso a un laboral o un sitio de entretenimiento, van a tener ahora una corresponsabilidad con temas de salud en lo que es el cuidado de la persona y del paciente. Entonces están habilitando nuevas oportunidades de negocio allí para generar esquemas livianos de operación, de monitoreo, utilizando tecnologías disruptivas. El segundo punto, ojo a los datos, por supuesto. La capacidad que nosotros tenemos de unificar los datos de todo el sistema, como modelos de interoperabilidad o modelos de consolidación de datos, pero quizás no solo trabajarlos a nivel individualizado para llevar una medicina hipersegmentada, sino cómo encontramos patrones que favorezcan a todo el sector, cómo utilizamos herramientas como inteligencia artificial para poder entender el comportamiento en regiones atados seguro a correlaciones con el estado del clima, con disponibilidad de medicamentos, con regiones particulares, con tipos de cuidado, alimentación, etc. Y el tercero tiene que ver con la generación de nuevos modelos de negocio en sí. Cómo las entidades de salud, hay unas que no solo están buscando nuevas respuestas, sino que están buscando formularse nuevas preguntas. Y cómo están pensando en generar nuevas oportunidades de negocio desde allí. Por ejemplo, cómo utilizan tecnologías para crecer ya no en camas físicas, sino crecer en el concepto de home hospital e incrementar su número de camas con un adecuado manejo y una estructura muy liviana y móvil de un paciente en que pueda tener su hospital en casa. Y así están creciendo de una manera muy rápida sin perder el monitoreo de los pacientes. O como una entidad que resuelve sus problemas, por ejemplo, de adherencia a medicamentos o de agendamiento de citas, pues se da cuenta que todo el sector tiene el mismo problema. Entonces, no solo lo resuelve de manera independiente, sino que habilita canales para que otros competidores, inclusive otros prestadores, puedan sumarse y también resolver los problemas. Para cerrar, las herramientas están ahí. Yo creo que los problemas que tenemos tradicionalmente siguen siendo los mismos, pero la forma de resolverlos ya es radicalmente diferente. Pero la tecnología no es el protagonista. Yo los invito a ser precisamente los líderes que lleven este tipo de cosas a la realidad, piensen en metodologías enfocadas a la acción y
láncense realmente a probar este tipo de soluciones completamente diferenciales en beneficio de la salud del paciente. Muy bien, Diego, muchísimas gracias. Yo creo que nos quedamos contigo en el sentido de patrones. Definitivamente estas tecnologías emergentes facilitan y optimizan procesos, pero también nos ayudan a los patrones de cómo realmente personalizar la salud, y yo creo que hacia allá vamos. Y de nuevo, los nuevos modelos de prestación, que tal vez lo mencionó Ismael, tienen que ser simples. No puede ser la complejidad y el traumatismo que posiblemente todos hemos visto, sino cómo los hacemos livianos y simples. Y justamente de eso se tratan las tecnologías emergentes. Entonces, nada, y bueno, ¿y cómo lo monetizamos? Lo mencionaste muy bien, los datos. Cómo realmente sacamos provecho de los datos y los empezamos a monetizar en función del sector. Entonces, muchísimas gracias, Diego, y bueno, ahí tenemos muchísimo para seguir trabajando. Bueno, me acompaña también Javier Ramos. Javier es manager de EY México, es ingeniero en cibernética y sistemas, amplia experiencia en proyectos de gobierno, particularmente ha participado en los temas de APPs, del montaje de nuevos hospitales de salud en México. Ha apoyado las definiciones de los indicadores de calidad de salud en el sistema entiendo, un sistema particular que tiene identificado México. Entonces, Javier, un gusto, qué rico tenerte en este panel. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Y la pregunta que te tengo desafiante es, ¿cuál es el reto en nuestros países? Entendiendo que todos tenemos diferentes regulaciones y que no todos vamos al mismo ritmo, para finalmente habilitar que esto sea una realidad y que podamos realmente, no solo en iniciativas propias de compañías, sino cómo se vuelve realmente una iniciativa de país y de región. Justamente, yo creo que nuestros panelistas de lujo ya han mencionado varios de estos problemas. Lo que nos hemos dado cuenta cuando empezamos a trabajar con nuestros clientes, armar una estrategia digital, empiezan a salir varios de estos temas que han comentado, ¿no? El primero, yo lo debería decir en 4, el primero yo creo es de los más importantes y se ha mencionado ya en varias ocasiones, que es tener esa voluntad para poder romper los hilos, ¿no? Porque así como dijo Diego, no solamente son de los participantes tradicionales, sino hay que ver que tanto pagadores, laboratorios, prestadores, aseguradoras empiecen a compartir la información, ¿no? Que no la vean como una ventaja competitiva con la que deben de estar cuidando su información y no compartirla, sino empezar cómo hacen esas estrategias, esas alianzas de innovación, que si bien les quita, como tú mencionabas, el poder sobre los datos, ¿no? El ser dueños de esa información, nos otorga muchas otras ventajas para empezar a encontrar nuevas maneras de darle valor a esos datos, nuevas maneras de dar una mejor atención a los pacientes, ser mucho más proactivos para que el paciente también empiece a tomar sus decisiones con base en toda la información, ¿no? Como decían, en los casos de esto, de qué tanto, si mantienes tu vida como estás con tu rutina actual, podría ser diabético, bueno, y te empiezan a llegar, por ejemplo, campañas de gimnasios o campañas de programas de alimentación, y entonces tú verdaderamente tengas toda esa información disponible para actuar, ¿no? El segundo, y ese, digamos, depende de cómo esté en cada país de la región, es una plataforma de identificación única del paciente, ¿no? Porque en muchos países tenemos esto de que hay padrones por todas partes, no hay un padrón de pacientes, pero hay pacientes desde el punto de vista público, desde el punto de vista privado, con diferente información en cada uno, y no hay un identificador único que nos permita homologar y compartir a nivel nacional, ¿no? Hay desde luego bastantes avances, ha habido programas a nivel nacional en diferentes países, y sin embargo todavía no tenemos una solución que sea la ideal y que haya sido copiado entre diferentes esquemas, ¿no? El tercero es sobre la regulación. Yo creo que sí ha habido avances importantes. Existen ya mucha regulación, por ejemplo, sobre la firma electrónica. Sin embargo, todavía nos afecta en algunos temas. Por ejemplo, en México, las prescripciones de medicamentos, cuando son controlados, cuando son psicotrópicos o cuando son antibióticos, requieren una firma autógrafa, lo que nos evita tener
y ser un flujo 100% digital, ¿no? A lo mejor estamos hablando de en un ambiente intrahospitalario, ahí sí podemos manejarlo 100% digital, manejar temas de unidosis, pero ya cuando empezamos a ver el ambiente extrahospitalario ya no funciona de la misma manera, ¿no? Tenemos que estar buscando un workaround, tenemos que buscar cómo mejorarlo. Y finalmente, que también lo mencionó bastante Isma, la madurez de los sistemas electrónicos. Es un poco por las restricciones de los 3 puntos anteriores, ¿no? Es en consecuencia todos los retos que tenemos. Cuando se empiezan a definir un sistema electrónico que puede ser un ERP o todo el ambiente hospitalario, una función muy específica, desde su concepción, tenemos que pensar en que todo está trabajado en silos, ¿no? Entonces, termina siendo un módulo especializado en la solución de algo particular, con aparte un modulito de integración, ¿no? No está pensado por esta falta ya de un ambiente de plataforma de donde tome algún estándar, no está pensado que pueda ya tener esta interoperabilidad de nacimiento, ¿no? Sino que son proyectos independientes que nos exigen un tiempo de ejecución, de análisis de toda una estrategia para lograr esa integración, ¿no? A pesar de que existen los estándares HL7, DICOM, LOINC, ¿no? Todo lo que sabemos de la industria, pero sigue siendo un proyecto aparte. Súper, Javier. Bueno, realmente como dice la pregunta, el reto no es menor, definitivamente, y tú tocaste uno que quisiera recalcar y es la identificación única del paciente. Inclusive conocemos de proyectos que lo que se ha pensado es definir una historia clínica única, realmente es uno de los caminos, no es el único. Sabemos de países como Chile o como el mismo Nueva York que ya han montado sistemas y al final es una capa, y siempre que hablamos de ecosistema es como una capa tecnológica, proceso que nos permite operar, que nos permite trabajar en conjunto y tener la información por única vez en una sola vista. Entonces yo creo que con lo que tú mencionas definitivamente es todo un reto, hay mucho para trabajar por delante, no solamente con nuestros clientes, sino con los gobiernos, y ya hay ejemplos, o sea, no quiere decir que esto no es posible, hay ejemplos en el mundo que muestran que esto es factible y que definitivamente los beneficios son todos. Bueno, gracias, Javier. Y para cerrar, no menor, Andrés Moreno es Associate Partner de Consulting en Ecuador, en el área de Performance Improvement. Ha liderado proyectos de estrategia de negocios y de transformación en la región y actualmente en Ecuador está liderando la práctica de Digital Transformation. Bueno, Andrés, bienvenido y un gusto tenerte en este panel como cierre. Hola, Adri. Hola, Adri. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, gracias. Tengo la de cierre y creo que la que nos va a decir el camino. Entonces esperemos que nos des como la varita mágica para ver qué tenemos que hacer. Entonces, ¿cuál es el camino que visualizamos? Y obviamente visualizamos de nuestra experiencia como firma, lo que nos dicen las tendencias locales y globales para habilitar realmente los ecosistemas digitales en salud. Gracias, Adri. Bueno, a ver, yo creo que el habilitamiento de estos ecosistemas digitales de salud tiene un reto importante y es que hay un cambio fundamental, ¿sí? Por no decir estructural, digamos, dentro del sector, y es la manera como todos los diferentes actores de la industria comprenden y entienden esta industria, ¿no? Y es que es necesario visualizar esta industria como un entorno colaborativo, ¿sí? O algo que mencionaba Diego Sáenz antes, un círculo virtuoso, ¿sí? Donde el paciente es el centro y pues dependiendo del actor que yo sea, puedo analizarlo desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, muchos actores de industria han descubierto ya este tema, ¿no? Entonces empiezan a identificar modelos súper innovadores en sitios de atención que no son los hospitales, en los supermercados, ¿sí? El habilitamiento tecnológico, se empiezan a ver una serie de alianzas, ¿sí? Y pues algo que evidentemente el COVID permitió hacer muy rápidamente, ¿no? El COVID nos hizo pensar en la industria de la salud como un entorno colaborativo, y con el COVID eso se vio materializarse de una forma muy espontánea, ¿no? Para contener la pandemia. Sí, se empezaron a crear plataformas colaborativas para darle trazabilidad al virus y para aprender cómo contenerlo de la mejor forma, ¿no?
Entonces, definitivamente, digamos, esto es un cambio fundamental que se espera que se tenga en la industria para poder habilitar esto efectivamente. Ahora, para un primer paso que se puede dar en este sentido, también tiene que ver con, primero, esta visualización y luego cómo lograr que los pacientes pueden controlar, interactuar, ¿sí? Y generar más información, ¿sí? Para su bienestar y el cuidado de su salud, ¿no? Pues tú lo mencionabas ahora en la intervención anterior, Adri, en relación a quién controla esta información del paciente. Entonces, digamos, uno de los primeros pasos que dan las organizaciones es empezar a plantear esos esquemas donde el paciente puede controlar y generar esta información, ¿no? Darle a las personas la propiedad, el control de la información sobre su propio cuidado, ¿sí? Y de esta manera puedan habilitar otro tipo de servicios, como el home care u otros servicios que se están viendo, que se están habilitando. Y pues definitivamente, para lograr esto hay que entender que la información ya no es un activo aislado de la compañía, ¿sí? Sino que más bien, dependiendo del actor que yo sea dentro de la industria, puedo mejorar los resultados en salud, o puedo mejorar la experiencia de un cliente, digamos, en el sector asegurador, a través de este tipo de iniciativas. Y un tercer paso que yo quisiera plantear acá, ¿sí? Aparte de la visualización del sector como un entorno colaborativo o darle el control de la información a los pacientes, es buscar, y esto encaminado un poco a lo que mencionaba Diego Sáenz, en monetizar, en cómo monetizar, es cómo desarrollar propuestas de valor y nuevos modelos de negocio, ¿sí? Principalmente combinadas entre los actores de la industria, ¿sí? La idea es que haya aquí una suerte de sinergias entre los diferentes actores, donde yo no tengo que ser el mejor en todo, ni tengo que tener la información de todo, ¿sí? Porque existen diferentes actores que sí lo tienen. Entonces, yo empiezo a generar propuestas de valor, pagadores con prestadores, con farmacéuticas, con las startups de tecnología, con gimnasios, con otros actores que también están en pro del bienestar y de la salud de las personas, y empiezo a generar propuestas de valor, ¿sí? Dentro de ellas, ¿sí? Y pues eso evidentemente genera oportunidades de eficiencia, genera oportunidades de nuevos modelos de negocio para generar ingresos. Y, digamos, dentro del campo de las propuestas de valor, no solamente las que son combinadas entre actores, sino también propuestas de valor personalizadas para los pacientes, ¿no? La idea es que yo ya como un gestor de salud no presento propuestas de valor para nichos específicos de mercado necesariamente, sino son propuestas de valor muy personalizadas que llegan, digamos, al resultado de salud específico para ese paciente. Entonces, por último, digamos, ustedes ya lo han mencionado varias veces y se ha mencionado a lo largo de esta sesión, Jorge Wills también lo mencionó muy bien, es importante automatizar y digitalizar la mayor cantidad de registros posibles, ¿sí? Entonces, simplificar la experiencia, que yo, por ejemplo, hablaba Jorge del trabajo que había que hacer inicialmente con los médicos para registrar una historia clínica electrónica. Bueno, esto hoy en día ya se debe potenciar aún más con los wearables, ¿sí? Incorporar dispositivos para generar registros de la forma más rápida posible, ¿sí? Automatizar los controles también de seguridad y de privacidad de la información, ¿no? Porque si bien le estamos dando el control de la información al paciente, es importante controlar la seguridad y la privacidad de esta información, ¿no? Y de qué manera yo puedo entregarlo o no. Digamos, todo este habilitamiento tecnológico pues tiene que estar también dentro de entornos interoperables entre los actores, ¿no? Entonces, ya a manera de conclusión serían como esos 4 temas: una visualización de la salud como un entorno colaborativo, ¿sí? Darle control y poder a los pacientes sobre la gestión y cuidado de su salud, ¿sí? Desarrollar propuestas de valor combinadas entre los actores y personalizadas para el paciente. Y cuarto, pues evidentemente buscar automatizar y digitalizar los registros de información lo más rápido posible. Eso es como lo que quisiera compartir, Adri, en relación a esta ruta.
Bueno, Andrés, muchísimas gracias y nada, nos quedamos, yo también me quedé con lo que mencionó Jorge de activos digitales. En efecto, ya en el mercado hay startups, hay activos que claramente podemos sumar y podemos interactuar para lograr finalmente este gran habilitador. Y ya como conclusión, nada, creo que es un desafío de todos, de los que estamos aquí, de los que no estamos, con un liderazgo que debe ser genuino y no solo el liderazgo tecnológico, sino el liderazgo basado en todo lo que tiene que ver con los talentos y la cultura, que finalmente tenemos que ir hacia la información. Y nada, el tema de paciente sano, yo creo que eso es un concepto que cambia la película, porque cuando pensamos en el paciente sano y cómo cuidarlo, también estamos pensando y focalizándonos en los que no lo están y dándoles un mejor final, si eso es lo que conlleva esto. Y la base de datos como el que tenemos que monetizar, que existe, e inclusive en algún artículo hablaba, están los datos, pero los tenemos que convertir realmente en información y en analíticos para que podamos realmente tomar las decisiones que se requieren en nuestro sector. Entonces, para cierre y antes de pasarle la palabra a Andrés Gavenda, les dejo con el Job It to Done. Yo creo que es importante, hay que entender las necesidades de nuestro sector y asimismo trabajar las soluciones. Entonces, agradecerles el espacio, nos pasamos unos minutos, pero creo que era importante contarles nuestra visión. Andrés, por favor, cerramos para cerrar. Gracias, Adri. Hay que definir unos minutos, ¿no? Sí. Casi 20. Pedimos disculpas por esta parte. Totalmente, pero bueno, pedimos disculpas por esa parte y creemos que fue bastante interesante todo lo que fuimos viendo. Agradecer a nuestros invitados, sí, a Azucena, Alejandra, tanto Jorge e Ismael, sí, muchísimas gracias por su tiempo, su generosidad para con nosotros, al equipo interno, a su Diego León, Diego Sáenz, Javier y Andrés, gracias también a ustedes, Adri, a vos también. Nada más, les agradecemos a todos por la participación. Esta información, el video va a ser colgado en nuestra página web. Cualquier consulta o pregunta que necesiten la vamos a responder. Muchísimas gracias. Hasta luego.